Estamos de regreso en Foro Cristiano, como anunciamos con el doctor Dionisio Palacio, a quien le damos la más cordial de la bienvenida, agradeciéndole nos haya atendido. Santiago, somos muy gentil por la invitación, doctor. Tu invitación, estamos aquí a la orden y un saludo especial para tu teleaudiencia, que es muy amplia y así lo considero. Correcto. Y un agradecimiento por tu invitación. Bueno, doctor, lo hemos invitado por su capacidad, su experiencia. Vamos a un año electoral. Así es. Y es bueno, como escuchó, aquí tenemos un lema, doctor, en el programa. El pueblo perece por falta de conocimiento. De ahí la importancia de la educación pública en cualquier país. Y en asunto electoral, se recuerda usted que en la historia está documentado que antes para las elecciones lo que se hacían es avisarle un día antes a los mozos de las haciendas, van a ir en un camión y van a ir y van a marcar en un hay unos zancuditos aquí, doctor. Sí, pero y le voy a explicar no eso. Será símbolo de las elecciones. Bueno, doctor, mire, voy a aprovechar para decir esto. Pasaron fumigando y ya van 3 veces que fumigan y el asunto no da resultado. No sé qué pasa ahí. El zancudo no se muere con eso. No, para nada, simplemente hay un incomodo del humo que afecta desde que lo echan, pero me parece que es más diésel que veneno. No mate el animalito. No hay un llamado a las autoridades para que chequeen eso, no está dando resultados, y esta es una queja a nivel general. Sí, el humo lo echan y todo, pero parece que el veneno no lo echan, lo desvían para otros lugares. Los porcentajes debido. Entonces vamos a estar ahí de pronto librando esta batalla mientras estamos dialogando. Doctor, entonces antes sucedía eso, la gente no conocía, dice, bueno, van a haber elecciones, ya hay nuevo presidente, y vienen de nuevo las elecciones, ya hay nuevo presidente, ya hay nuevo alcalde. No existía padrón, el padrón lo hacían conforme los que iban llegando. Correcto. No existía un padrón predeterminado. La realidad es que ya del 84 para acá se ha elaborado un padrón lamentablemente muy inflado, no corresponde a lo que debería ser para tener elecciones transparentes, claro. Y vamos a comenzar, vamos a hablar, el doctor Dionisio Palacio es experto en asuntos electorales, trabajó sus últimos 5 años que trabajó en el Consejo Supremo Electoral como director de cedulación. Director nacional. Entonces, director nacional de cedulación, pero vamos a hablar más adelante sobre el tema. Quiero que ahorita abordemos el aspecto de la unidad de la oposición. Vienen elecciones, siempre la oposición y la gente dice en los territorios, digamos, en las comunidades, únanse, pero lo que se ve es lo contrario. Parece que el pueblo les dice una cosa y ellos entienden otra. Lo que se ve es que se están desfragmentando. La clase política de oposición, cada vez aparece un grupo nuevo. Así es. Un grupo nuevo. El último que apareció es dentro de ese que ya estaban armados, se llama FAD. Pero dentro de ellos apareció otro que se llama FUL. Y entonces están como saturando de siglas al posible votante de ellos, más bien, que al final creo que va a terminar en una confusión. Pero ¿cómo mira usted este asunto de la unidad? La realidad es que desde que inició este año, se notó un gran movimiento de aquellos partidos políticos o movimientos de que no tienen personalidad jurídica, un interés por tener su personalidad jurídica. Sin embargo, en otras entrevistas yo he dicho, está bien, al poder solo se llega a través de los partidos políticos organizados con su respectiva personalidad jurídica, ya que hasta el momento no se ha inventado otra cosa, otro sistema, otro medio para fortalecer la democracia que no sean los procesos electorales. Lógicamente que cuando hablamos de que el proceso electoral es el camino para llegar a la institucionalidad, al fortalecimiento de la democracia, lógicamente nos referimos a elecciones creíbles, transparentes, seguras, confiables, que garanticen el voto al ciudadano. No como la mala experiencia que hemos tenido lamentablemente en nuestro país en las últimas elecciones, que el respeto al voto del ciudadano ha sido lo que menos ha ocurrido. Sin embargo, estos partidos políticos tienen derecho a solicitar su personalidad jurídica. Lo que pasa es que el pueblo está tan golpeado en el irrespeto a sus derechos electorales que de repente más bien se desanima cuando escucha la proliferación de partidos políticos y no escuchamos hablar de una unidad nacional de la clase opositora que pueda ser realmente un bastión importante en defensa de sus derechos
y de volver al cauce democrático que se ha perdido en este país. Sí, doctor. Entonces, el aspecto de la unidad, como que no les interesa, ponen antes, veo yo, observo y siento, ponen antes los intereses o los problemas personales que han tenido. Yo no me arrimo a fulano porque fulano me hizo esto, y el otro no se arrima al otro porque el otro le hizo esto. Mientras que hay un electorado, hay una base que está esperando que lo hagan. Tampoco veo que surgen noveles. Así es. No dejan lugar a nuevos actores políticos dentro de esta, hablando de la oposición, ¿verdad? Que pueda decir la gente, esta es una cara nueva, vamos a probar con él, aunque va en un partido que ya tiene tal o cual señalamiento, vamos a probar. No se ven esas caras nuevas, o no se le está dando el paso. ¿Qué pasará ahí? Realmente yo creo, y eso no lo digo yo, sino que todos los analistas de los aspectos políticos nicaragüenses, que en Nicaragua hay una crisis digerencial. Ajá. Realmente la gran mayoría del pueblo nicaragüense de repente no confía en dirigentes por sus actuaciones. De repente porque si las veces que han llegado a procesos electorales y que una y de otro partido han logrado alcanzar alguna posición en los gobiernos electos, estos no han respondido a sus ofertas que han hecho con la población, y creo que hay una decepción. Por otra parte, creo yo el empecinamiento en el interés personal. Sí. Yo creo que el verdadero dirigente político debe pensar en las necesidades del pueblo, en la reivindicación de sus derechos, en el respeto a su dignidad humana, no cómo resolver un problema económico personal. Yo sé que muchos partidos políticos a lo mejor pueden sentirse satisfechos con alguna suplencia de diputados o con algún concejal en las próximas elecciones, pero esa no es la solución de Nicaragua. Sí. Nicaragua tiene muchos retos, tenemos una falta de instituciones en este país, tenemos procesos electorales que no son confiables para los nicaragüenses, y la comunidad internacional está atenta a lo que pasa en Nicaragua por esas razones. Sin embargo, yo soy de los que cree que los problemas nicaragüenses somos los nicaragüenses los que debemos resolverlas. No esperemos soluciones exteriores, porque realmente somos los nicaragüenses con alguna conciencia de país, de nación, sí, que debemos luchar por esos ideales. Y cuando digo luchar también, para que no se vaya a malinterpretar, no me refiero propiamente a luchas armadas, sino que a la unidad, la exigencia y el uso de los espacios cívicos que nos permitan tanto la Constitución y las leyes del país para hacer valer nuestros derechos. Correcto, doctor. Allí caemos al punto de elecciones, vienen elecciones. La oposición tuvo una consecuencia de acciones con la OEA, directamente con Almagro, que después no le resultaron como ellos pensaban, y ahora están solicitando hacer nuevos planteamientos y no son correspondidos. La OEA está ya directamente tratando con el gobierno, va a haber un entendimiento, hay un calendario de actividades para 3 años y toda la cosa, y la oposición se siente relegada, no se siente atendida. ¿A qué se deberá esto? ¿Cuál es el juego que está jugando aquí Almagro o la OEA? Si es el correcto, si no es el del debido, ¿cómo es la cosa ahí? Yo no creo, y por mucho que algunos quieren disfrazar la posición del señor secretario general como la posición diplomática que le corresponde para contribuir a la tranquilidad de los países que están sufriendo crisis en sus procesos democráticos, sea la más adecuada. Yo creo que no se puede dialogar en nombre del pueblo si no están los representantes del pueblo. Yo creo que muchos representantes de partidos políticos y movimientos de diferente naturaleza, la sociedad civil, sí, hicieron llegar documentos y pruebas al señor Almagro sobre lo que se está viviendo en el país, y la respuesta me parece que fue más bien a favor del gobierno, primero para darle seguridad y fortaleza a un proceso electoral recién pasado, con un 30% nada más de la población que se acercó a la urna, que no puede ser más confiable y no puede ser más evidente que un rechazo total de la población a la continuidad de un gobierno que ha destruido prácticamente la institucionalidad y el proceso democrático en Nicaragua. Yo creo que pensar también en una posible solución
en un acuerdo que se va a firmar a través de la OEA por el señor Almagro y el gobierno de Nicaragua para empezar a funcionar dentro de 3 años, es simplemente darle cabida a 2 razones fundamentales. Ajá. Primero, a que el gobierno se asiente y sea un representante realmente de Nicaragua, que no lo es, porque con 30% de votos no lo es ningún gobierno. Y por otro lado, me parece que tiene alguna resonancia internacional, que es alargar un periodo de aparente tranquilidad en este país con el miedo al Nicaragua. Entonces yo creo que esa respuesta de la OEA es una opinión bien personal, está de acuerdo fundamental en esas 2 razones: a garantizarle a Ortega que no va a haber más protestas de desconocimiento a las elecciones inseguras que se produjeron, y la asignación de todos esos funcionarios que hizo el Consejo Supremo Electoral, y para aparentar a nivel internacional una calma en este país, una apertura de parte del gobierno que en realidad no existe, en el sentido de que la OEA va a prestar apoyo técnico fundamental para el fortalecimiento de las instituciones del Consejo Supremo Electoral. Eso será a 3 años plazo. Sí. Eso realmente para las elecciones municipales no va a tener ningún efecto, y yo no creo o no veo cómo se puede estar pensando en elecciones municipales con el mismo Consejo Supremo Electoral, con las mismas estructuras, con la cantidad de gente que sigue sin cedular, con un padrón electoral no confiable, con las estructuras del Consejo Supremo Electoral a favor o al servicio del gobierno. ¿Cuáles elecciones municipales? Va a ser más de lo mismo, va a ser una ratificación de lo mismo. Si ahora alcanzaron casi un 80 y tanto % en los diputados, yo creo que van a copar casi el 100% de las alcaldías del país, y si acaso llegan a compartir alguna, será aquellas alcaldías muy pobres que no recaudan ni siquiera para pagarle al alcalde. Doctor, se viene también que ya la OEA prácticamente aceptó dar el acompañamiento, ya no es observación, el acompañamiento electoral, y esto va a venir a fortalecer en la parte de oficial, ¿no? En las elecciones que vienen. Entonces significa que a nivel internacional ya el gobierno o el sistema va a tener un apoyo más amplio, ya solo se queda con el problema interno. Así es. El problema interno. Entonces la OEA dijo, van a dar este acompañamiento, que no es observación, es acompañamiento. Yo en realidad no veo la diferencia, doctor, no sé si usted me la explica, entre acompañamiento y observación. No veo la diferencia, porque siempre andan solo acompañando y viendo aquí, viendo allá. Entonces la OEA se va a comprometer, esto va a fortalecer a nivel internacional los resultados de las elecciones, y deja en mejor posición al gobierno, y al gobierno solo se queda con los asuntos internos, las protestas internas aquí. Por otro lado, veo que habían bastantes caciques. Por cada grupo político quería ir uno a reunirse con Almagro, por alguien que lo siguen 2 o 3 quería ir, el otro que lo siguen 5 también quería ir, el otro que lo siguen 20 quería ir. Entonces se ve lo que usted hablaba, la crisis de liderazgo. No hay una oposición que tenga a alguien, unos 5 digamos, que lo representen y que hablen por todos, sino que cada quien quiere ir por su cuenta a hacer sus cosas, doctor. Sí, en la fragmentación política y el zancudismo que se ha reinado en este país, es difícil obtener eso. Sin embargo, el señor Almagro, desde un principio, tuvo la oportunidad de reunirse con unos cuantos representantes de partidos políticos, sí, movimientos, sociedad civil, la misma iglesia, de dos corrientes, y él llevaba una opinión completa de lo que pasa en Nicaragua. Sin embargo, la respuesta de ese comunicado conjunto que salió, ni siquiera tomaron en cuenta ninguna de esas opiniones, ajá, de esas consideraciones. La Iglesia Católica, yo creo que fue prácticamente silenciada, porque la Iglesia Católica dejó ver sus puntos de vista no solo al señor Almagro, sino que dio a conocer públicamente a nivel nacional e internacional su posición, que es una posición de verdaderos pastores preocupados por lo que está pasando al pueblo de Nicaragua, y eso no fue tomado en cuenta. Si no fue tomado en cuenta para este posible diálogo bipartito, digo yo, porque solo va a ser el señor Almagro y la gente del presidente Ortega,
cuáles van a ser los resultados. ¿Será realmente que Almagro se puede arrogar la representación de todas las instituciones políticas y religiosas de este país, de la sociedad civil, en cuanto han sentido menoscabo en el respeto a sus derechos, a la institucionalidad del país, al respeto a unos procesos electorales? ¿Será posible que ni siquiera mienten las elecciones municipales y pretendan hablar de fortalecimiento de las instancias del Consejo 3 años después, cuando las elecciones municipales van a realizarse este año? Y si se realizan este año, nosotros ya sabemos que vamos a tener más de lo que hemos tenido en las últimas 4 elecciones. Bueno, doctor, nos toca que hacer una pausa. Al regresar vamos a terminar la idea sobre este aspecto de las elecciones y otros temas de interés para aprovechar la presencia de nuestro buen amigo el doctor Dionisio Palacio. Volvemos. Estamos en Foro Cristiano conversando con el doctor Dionisio Palacios, experto en asuntos electorales y cedulación. Doctor, ahí queremos caer. La cedulación siempre ha sido un problema. Siempre hay gente que dice, no me quieren dar mi cédula, no la puedo gestionar, me la niegan, o el chavalo que ya tiene la edad, o por falta de gestión personal muchas veces, o porque hay problemas ahí, algún funcionario está obstaculizando el asunto. ¿Cómo está ese problema de la cedulación? ¿Cómo puede solucionarse? Decir de una vez, ¿habrá algún país en el mundo de que no tenga problema de cedulación y que todo el mundo está con su cédula al punto, a la hora que lo tiene que tener, cuando ya cumplió su edad, o que tenga un acceso? Se está hablando también de que está muy cara la cédula nueva y todas esas cosas. ¿Y cuál es la importancia, evidentemente, de la cedulación, doctor? Sí, realmente el problema fundamental de la cedulación yo creo que ha sido político. Y precisamente cuando se dictó la ley de cedulación, su discusión principal fue ¿quién va a manejar la cedulación? Se pensó, como en muchos países, que son manejadas por el Ministerio de Gobernación, en otras que existen como función independiente. La realidad es que la cedulación no debe convertirse en un instrumento político de nadie, porque el fin es lo que está pasando en Nicaragua, una cedulación insegura, sesgada, más bien propia para un partido que se quiere permanecer en el poder. Es una forma de manejo de la población que tiene este documento tan importante, que Nicaragua, como en otros países de América Latina, tiene la característica fundamental que sirve para identificar a la persona, como es un documento que tiene derecho todo el mundo, igualmente para ejercer el derecho al sufragio. Hay países que lo tienen separado, el documento que sirve para votar y el documento de identidad, que el segundo yo en materia civil de los ciudadanos, sí, que sin cédula de identidad realmente no existe la persona natural, porque la necesita desde que nace para inscribir a los hijos, para inscribirlos en los colegios, para casarse, para adquirir, para cambiar un cheque, para toda actividad que quiera hacer el ciudadano debe tener un documento de identidad. Y la cédula en Nicaragua fue un gran esfuerzo en el 93, después de las elecciones del 90, que los partidos políticos hicieron una petición al Consejo Supremo Electoral, dicho sea de paso, en ese momento manejado por el extinto doctor Mariano Fiallo Hoyanguren, la necesidad de que los nicaragüenses pudiéramos tener ese documento tan importante, sí, que en ese momento en el continente americano solo Haití y Nicaragua eran los únicos que no tenían un documento de identidad. Lamentablemente yo creo que Haití sigue todavía sin ese documento. En Nicaragua se logró hacer. Al redactar la ley hubo quienes precisamente se oponían, previendo lo que iba a pasar, la instrumentalización política de este documento tan importante, que dijeron que no era conveniente adscribir la cédula de identidad al Consejo Supremo Electoral, porque era quien organizaba y dirigía los procesos electorales. Correcto. Y que esa cercanía pudiera contaminar políticamente a la cedulación, y todos sabemos ahorita que eso es lo que ha pasado. Nació el proceso de cedulación y se manejó con alguna neutralidad por algún tiempo. No se cumplió realmente en su primera etapa a cabalidad con lo que mandaba la ley de cedulación, sí, o se cumplió en parte,
como era de que los municipios que habían sido o habían completado su proceso de cedulación, sí, deberían dejar una oficina de carácter permanente para atender a los ciudadanos que fuesen a cumplir sus 16 años en cada municipio y a fin de evitar y prestar un servicio a los ciudadanos que no tuvieran que desplazarse hasta las cabeceras departamentales o hasta Managua para solicitar algo relacionado con su cédula de identidad. Y es así que a esa fecha se logró que en la mayoría de los municipios se abrieran oficinas municipales de cedulación. ¿Existen actualmente esas oficinas? No, lamentablemente. ¿Están a nivel departamental? Están a nivel departamental. Existía una oficina municipal, una oficina departamental y una Dirección Nacional de Cedulación, sí, que es la estructura que aún señala la Ley de Identificación Ciudadana. Debe existir a nivel municipal. Así es. Sin embargo, más tarde, por los famosos pactos que ya todos lo conocen, se acordó que los presidentes departamentales electorales, que son órganos políticos, sí, serían los que dirigirían la cedulación de su departamento y todos los municipios. Correcto. Allí empezó el sesgo político de la cedulación, porque mayoritariamente estos presidentes, lógicamente, son de un corte político conocido y que iban a imprimir a este documento tan importante el sesgo político que ya sabemos los resultados. Sí. En el sentido de que el que fue presidente electoral departamental en cualquiera de los departamentos iba a desempeñar funciones de cedulación y de registro civil. Correcto. Esto no aceleró, como algunos quisieron justificar, el proceso de cedulación, sino que más bien lo limitó. Los pocos recursos que tenía cedulación para supervisión y apoyo en los municipios y en los departamentos del país fueron acaparados por los órganos políticos electorales departamentales. De tal suerte que los técnicos de cedulación quedaron sin posibilidad de moverse y de tener los recursos que antes tenían para atender esa actividad tan importante. De allí que al suprimir las delegaciones pocas municipales que existieron, los municipios con población rural mayoritariamente quedaron prácticamente en un abandono. Y cuando hablamos con poblaciones rurales grandes que necesitan una delegación más cerca para evitar esos desplazamientos, nos estamos refiriendo a los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Larraz, Boaco, Chontales, correcto, que tienen poblaciones muy dispersas en su territorio y son departamentos muy grandes. Inclusive nosotros decíamos, un ciudadano de Quilalí, por ejemplo, en Jinotega, que quiera tramitar una cédula, actualmente tiene que llegar al departamento de Jinotega. Ese ciudadano tiene que desplazarse y generalmente no regresa el mismo día a su municipio, porque tiene que pernotar en algún lugar, ya sea por la carencia de transporte o por las mismas limitaciones que se viven en esos lugares. La burocracia también. La burocracia. Y entonces nosotros decimos, con la escasez de trabajo que es notable tanto en las ciudades grandes, en el mismo sí, Managua, ya sí nos imaginamos todo qué pasa con el deseo de trabajar de tantos y tantos nicaragüenses que viven en lo rural y en lo urbano de esos municipios que no encuentran trabajo. Sí. Y para desplazarse a una cabecera departamental tienen que hacer grandes erogaciones que no están en capacidad de hacerlas y se les vuelve un mal crónico, redundante, sí, porque a cualquier parte que van a solicitar trabajo o inscribir a sus hijos en los colegios les piden cédula de identidad, cédula que no tienen ni la pueden tener porque no tienen trabajo, porque en el trabajo le piden la cédula. Sí. Y entonces, ¿qué hacer? Y no solo es el que la va a solicitar por primera vez. En ese mar de problemas y dificultades que están muchos nicaragüenses que no tienen con qué identificarse, están aquellos que la tuvieron alguna oportunidad, sí, su cédula, pero por razones de la vida, por falta de cuidado en el documento, se les perdió, se les dañó, y eso hay que reponerla porque la validez de una cédula es para 10 años, y para reponer una cédula nosotros sabemos que ahora son 300 Córdoba, que a lo mejor para los que vivimos en Managua no es mucho, 300 Córdoba, pero para el que vive tan lejos, que tiene que sumarle pasaje, comida, dormida, más 300 Córdoba, prácticamente es negarle su derecho a cedulación. Y eso el doble, el triple. Le viene costando el triple. Y lo otro es que además de eso es la carga política. Si
se ha notado y distinguido y ha sido denunciado que muchos dirigentes o partidarios de otras organizaciones políticas en los municipios donde todo el mundo se conoce, sí, han solicitado su cédula, ese expediente nunca llegó, nunca se le procesó, nunca obtuvieron la cédula. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Porque yo le quería preguntar eso. ¿Cómo es el procedimiento para decir a este no le damos y a este sí le damos? En los municipios pequeños se conoce, pero ¿qué puede pasar en las cabeceras departamentales? Que también los políticos alegan eso, no le están dando a los opositores las cédulas, les están negando, pero en un municipio tan grande, de 1 millón de habitantes como Managua, es difícil que tengan ese control. Pues tal vez no es tan difícil, porque si nosotros revisamos las estructuras del Consejo Supremo Electoral, yo me atrevería a decir que el 100% de esas estructuras son miembros de un solo partido, del partido de gobierno. Bueno, y que ahí hay bastante población. Yo conozco, en el actual consejo hay de los dos, doctor. Hay de dos partidos y hasta de 3. Pero también no proporcionales o colaboradores. No, claro. Igualmente claro. Podemos pensar en la asamblea que hay presencia opositora, pero ¿de qué le sirve? Sí, hay. Y esas son las pocas posiciones que algunos partidos buscan para resolver el partido particular de algún amigo, de algún compañero, pero que eso no resuelve la problemática del país. Para hacer eso se necesita realmente capacitar a un personal que sus intereses políticos estén al servicio de la población que lo necesita, sino que no sea para favorecer a un partido, sino que sea para favorecer a una población que demanda. Sí, doctor, entonces, ¿cómo sería lo ideal? ¿O qué sería lo ideal? Porque, a ver, si se desmembra, digamos así, la parte de la cedulación a una institución independiente del Consejo Supremo Electoral, se pone un instituto de cedulación, por decir algo, se tienen que escoger personas que son ciudadanos nicaragüenses y... Claro. ¿Y cómo? Porque aquí todo, en Nicaragua, la mayoría tienen capacidad de análisis político y tienen una tendencia política. Claro. Entonces, van a de alguna manera pertenecer, por lo menos ideológicamente, a una tendencia política. Entonces, ¿cómo puede hacer eso tan ideal? Yo creo que cuando hablamos de funcionarios neutrales, yo creo que la mayoría que usamos ese término nos referimos, el ciudadano es parte de su derecho a pertenecer a cualquier organización política. Sí. Pero una cosa es servir al partido político al cual pertenece y otra cosa es desempeñar un cargo público. El cargo público se paga con fondos de la ciudadanía. Sí. Y yo creo que la ciudadanía no podría creer en Juan Pérez, que es el director de cedulación, si este funcionario anda haciendo propaganda y cedulando a la gente de su partido nada más. El director de cedulación debe cedular y servir a mundo y todo el mundo, que es quien le paga su salario, es un servidor público. El servidor público sirve a la población, no sirve a un partido político. Tal vez lo puso un partido político, sí, pero no para que le sirva a él y que utilice los recursos y funciones a favor de un partido político. ¿Cree usted que haya un partido político, doctor, que llegue un miembro de su partido, llegue a ocupar este cargo y que después este miembro diga: yo voy a cumplir la ley, voy a trabajar por la población así como dice usted, y yo me desligo del partido, ahorita soy funcionario mientras esté en el cargo, y aquel partido no venga y le pase la cuenta, como decimos popularmente, y lo desconozca y lo desampare políticamente y lo mal recomiende a tal punto de que... Sí, eso existe. Existe ese partido, existe ese. Claro, existen y hay muchos que se han sacrificado en aras de mejorar este país. En los países con niveles de corrupción tan altos como hemos llegado en este país, yo creo que eso es ya casi hasta común, que si de repente un funcionario no obedece las órdenes partidarias que le están dando, ese funcionario es sustituido en su puesto de trabajo, y para tratar de justificar el retiro de este funcionario, precisamente se procede a desacreditaciones de diferentes naturalezas. Incapacidad, corrupción, que en el momento que lo están quitando, precisamente es por la corrupción sistemática que existe en el país. Y han habido muchas personas. Si eso no fuera así, muchos países democráticos no pudieran funcionar. Lo que pasa... Yo quisiera pensar que aquí en Nicaragua en alguna oportunidad se pensara que van a echar preso a un presidente de la República.
Por caridad, ¿será que eso pueda suceder? Pero ya la echaron a Arnoldo. Echaron a Arnoldo, pero porque se opuso directamente, pero ¿en qué terminó esa echada? Y ahí está el diputado. Claro, terminó en un acuerdo. Ok, mire, ¿cómo es el proceso de selección en esos países que usted menciona? Por capacidad, por currículum. Pero no es a través de los partidos políticos como aquí. El problema es que aquí todos le echamos la culpa, doctor, al sistema de Estado, del Estado. Pero acuérdese que todo pasa por los partidos políticos. Para elegir con cargos de elección popular son los partidos políticos. Para elegir magistrados a la Corte Suprema de Justicia pasa por los partidos políticos. Para elegir a los magistrados del Consejo Supremo Electoral pasa por los partidos. Todo el sistema está montado para que pase primero por los partidos políticos. Pero mientras no se saque de los partidos políticos, siempre los partidos políticos van a estar manipulando a la gente que ellos envían, doctor. ¿Cómo puede ser el sistema que no sean los partidos políticos los que propongan a este tipo de funcionarios como el Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y Cedulación, por ejemplo? Y es que en este caso que usted específico, que usted relaciona de los poderes del Estado, ahí inclusive la sociedad civil, la ley dice que pueden proponer. Lo que pasa es que no los van a seleccionar porque no están en esos partidos. Porque al final los partidos son los que deciden. Y el problema no es que al final de quién los proponen, el problema es que le respeten a ese derecho su autonomía funcional para manejar el cargo que le han asignado, no para que se ponga a la orden de un partido e invierta toda la actividad laboral y funcional que tiene para favorecer a un partido determinado. Eso es procesado y eso sí es objeto de sanción en cualquier país del mundo cuando un funcionario realmente comete esos desaciertos de servir fundamentalmente a los intereses de un partido político, no a la población. Dejaría de llamársele funcionario público, porque funcionario público es para servir al pueblo, está pagado por el pueblo y no para servir a un partido político. Los partidos políticos deben pagar sus activistas, deben pagar la gente que le hace campaña para su interés personal, pero no aprovechar el funcionario público para que haga campaña a favor de su partido. Correcto, porque es el partido el que lo llevó y él se siente comprometido a que como el partido lo llevó, tiene que servirle. Por eso le pregunto, ¿cómo puede ser un proceso, a reformar la ley o algo para que el proceso no pase por los partidos políticos, la elección de este tipo de funcionarios? ¿Cómo usted puede dar ideas sobre eso? Sí, la realidad es que tiene que llegar por alguna manera y en el caso de la Corte Suprema de Justicia, en la mayor parte de los países van recomendados por los colegios de abogados. Colegios de abogados que proponen no para que necesaria sea nombrado el que propone, sino que para que compita con los demás propuestos en cuanto a capacidad, experiencia, conocimiento de la legislación del país que es nombrado, y son algún tribunal examinador que hace la calificación de esas propuestas, es quien determina los candidatos. Pero aquí buscamos en los colegios de abogados, creo que hay uno o dos, pero no todos los abogados están incorporados a esta actividad, y si vemos las otras profesiones del país, igual sucede. En el caso del Consejo Supremo Electoral, yo no sé por qué razón, si la sigo discutiendo, de repente es un poder del Estado que la misma ley dice que resuelve en derecho, pero que sus miembros no son abogados. Digo yo, ¿y cómo puede alguien resolver en derecho si no es abogado ni conoce las leyes? Y allí nos trae otro gasto enorme, que son los gastos que incurre el Consejo Supremo Electoral, de que cada magistrado tiene una cantidad de asesores. 3, 4 asesores. No hay una batería de asesores legales para el poder del Estado, sino que cada diputado, cada magistrado tiene una cantidad de asesores que lógicamente tienen que ser pagados, y eso abulta el presupuesto, y probablemente en Nicaragua eso sea una de las razones por las cuales sea los procesos electorales uno de los más caros del mundo. Igual sucede, doctor, con los diputados. Igualito. El diputado no nada más cumple con el requisito de estar bien con la ley y tener ser mayor de 25 años, creo. Pero cualquiera puede ser diputado, o sea, cualquiera en el sentido que no es abogado. Y después, una vez electo, le tienen que poner asesores legales, porque no entiende nada de lo que está haciendo. Claro, pero hay poderes del Estado que tienen una batería de abogados que asesora al poder del Estado. En Nicaragua tenemos asesores individuales. Por cada magistrado tiene una cantidad de asesores
que eso abulta el gasto público para cualquier país. Es un tema de la inflación del presupuesto, del gasto. Así es. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos ya en la conclusiva de esta interesante conversación con el doctor Dionisio Palacios. Volvemos. De regreso en Foro Cristiano, ya en la parte conclusiva de esta conversación con el doctor Dionisio Palacio, experto en asuntos electorales y de cedulación. Ya nos hablaba de que los problemas están siempre en el asunto de la cedulación, que es importante llegar a tener un día una institución descentralizada y dirigida por personas capaces con interés de ayudar al pueblo. Y apartidarias. Definitivamente. Apartidarias, que no necesariamente tienen que ser apolíticas, porque la política no existe, ¿verdad? Apartidarios y que se dediquen a lo que van a hacer sin distingo. Ahí estamos. Fíjese que en el tiempo que manejé cedulación existía un promedio de 200.000 personas por año de que se les había perdido, se les había destruido su cédula de identidad. Pero ellas tienen derecho a reponerla, ¿no? Tienen derecho a reponerla, pero todo eso que se les ha perdido, ¿será que pueden conseguir los 300 córdobas? Sí. Mucha gente que anda en bicicleta y se la ponen a veces, si se la pone en la bolsa del pantalón se le quiebra, si se la pone en la bolsa de la camisa, cuando va con su bicicleta, que ve en moto, de repente el viento le sacó esos papeles y ahí se fue. Esta cédula nueva a mí se me quebró, no me dilató ni dos. Yo estoy con la cédula vieja porque es más flexible y está. Por eso que le dieron 2 años más de vida. Ya están vencidas. Le dieron pero 2 años. El próximo año se vence. Ya no voy a tener que usarla. Y ahí no sé qué va a pasar. 300 pesos. ¿Sabía usted que a nivel de América Latina, que es donde yo conozco ampliamente ese aspecto, el PVC es el material menos recomendado para hacer una cédula de identidad? Y es el menos recomendado porque es un documento que usted tiene que manejarlo un mínimo de 10 años. Y ese material PVC se toca diario. Se toca diario y se quiebra, como usted mismo me dice, ya se le quebró. ¿Y qué pasa en un proceso electoral donde dice que el documento debe estar correctamente, sin problemas ni de ninguna clase? No vota, y si y si al Consejo Supremo Electoral se le ocurre decir, si es que no lo ha dicho, de que las cédulas que estén alguna quebradura, alguna ranura, ya no van a poder ser utilizadas, solo me pregunto, ¿cuántos ciudadanos podrán votar entonces? ¿Será esa una de las razones por las cuales el 70% de la población no fue a votar? Bueno, hay una razón de decir basta ya al órdenes de cosas que pasen en este país, pero también hay dificultades como lo es la cédula de identidad y el problema del padrón electoral, que es otro problema paralelo. En eso yo creo que sí hay que revisar ese material, es muy flexible, muy tostado, es el más económico, es el más barato. Sí. La misma cédula de conducir es superior calidad y no le cuesta 300 córdobas. ¿De dónde salieron esos 300 córdobas para cobrarle al pobre ciudadano que necesita su cédula? Hay gente en el campo de que no tiene para comer el día, pero que necesita su documento. Sí, un pobre que gana tal vez 300 córdobas al quincenal o mensual, no va a sacrificar el alimento de sus niños para sacar una cédula, pero se le vuelve un círculo redundante, porque de repente para solicitar un trabajo le piden la carta del partido y la cédula de identidad, y tal vez la carta del partido la tiene a la vuelta de la esquina, pero los 300 córdobas, aunque cuando es del mismo partido la obtienen hasta gratis, que es lo que hace otra dificultad, el trato diferenciado para el cobro de la misma. ¿Y esa carta del partido pues solamente para trabajarle al partido? No, y para trabajar en cualquier otro lado, algunos le piden la carta del partido. La empresa privada no pide esa carta. Sí, no creo que no la pidan, y de repente algunos yo creo que la piden. Doctor, muy agradecido por su visita. Gracias a usted. Vamos a invitarlo otro día, a la orden. Otro día con otros temas. Se nos quedaron temas que platicar con el doctor, pero el tiempo es cruel, siempre llega y la vida avanza y continúa. Así es, estamos no podemos detenernos en esto. A ustedes agradeciéndoles la amabilidad de su atención. El próximo día a las 7 en punto es la cita en Foro Cristiano. Ahí nos vemos.